Saludos cordiales, siempre es importante el espacio que dediquemos a nuestra formación académica y educativa. En ese objetivo, el Colegio Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Estatal a Distancia dedican este espacio para que podamos repasar temas tan importantes como el que vamos a ver a continuación. La Guerra Fría y el mundo bipolar corresponde a un contenido en el nivel de 10º año de secundaria. Yo soy el profesor José Pablo Ramírez y los invito a acompañarme en este video. Bueno, también debemos mencionar que las alianzas no solamente fueron económicas, sino militares. Los Estados Unidos buscaron no solamente fortalecerse desde el punto de vista interno, sino también que crearon alianzas con otros países que tenían una visión política, militar, ideológica parecida. Es así que surge la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que todavía existe hoy y que reúne a países occidentales que defienden un modelo capitalista. Por otro lado, la Unión Soviética y los países del Este fundaron lo que se llama la Alianza Militar del Pacto de Varsovia. Había una competencia por ver quién lograba mayores adeptos a través de un ejercicio de diplomacia importante, pero tampoco podemos negar que hubo sometimiento militar en algunas naciones. Estados Unidos lo hizo en América Latina mediante influencia militar, financiamiento de grupos contrarrevolucionarios y golpes de Estado. Y la Unión Soviética lo hizo también aplicando su poderío militar en regiones del este y del sureste de Europa. Desarrolla una fuerte industria nuclear militar, ya lo habíamos mencionado, tanto el bloque capitalista de Estados Unidos como el bloque soviético, y esa rivalidad económica se ejemplifica a través de lo que se llama el Plan Marshall. Recordemos que el Plan Marshall era una iniciativa establecida por Estados Unidos en el cual entendía que su misión era la de controlar y colonizar, pero no solamente eso, sino civilizar a los países latinoamericanos. Eso es algo que se manifiesta en la historia estadounidense durante prácticamente toda su existencia. Tenemos un ejemplo muy concreto en nuestro país y es la invasión filibustera de 1856 de parte de ciudadanos mercenarios estadounidenses, pero con el apoyo del presidente de los Estados Unidos de la época. Por el sector, el bloque de la Unión Soviética, la economía basada en la planificación y la esta estatización, perdón, de lo que es la economía. ¿Qué impulsa el modelo capitalista? El desarrollo de democracias parlamentarias. Ojo que no solamente democracias parlamentarias como existe en Inglaterra, por ejemplo, o en general en Europa, España, por ejemplo, sino también de democracias presidencialistas, muchas de ellas latinoamericanas. En el caso de la Unión Soviética, estimula el desarrollo de los sistemas políticos dominados por el Partido Comunista, por un partido único, por ejemplo China o por ejemplo Cuba. Y en el caso del bloque capitalista, acuña el eslogan Mundo Libre. Este mundo libre a través de muchas expresiones culturales, artísticas, de íconos, por ejemplo, del espectáculo, fue una idea que caló muchísimo en la sociedad de Guerra Fría. En el caso de la Unión Soviética y el bloque socialista, acuñaron las democracias populares, populares porque en su sana teoría entendían que las decisiones debían tomarse por el pueblo y no por oligarquías o grupos de poder. Es entonces que repasamos la creación de los bloques militares. La amenaza de la guerra provocó el nacimiento de dos alianzas militares que ya hemos mencionado, quienes formaban parte de la OTAN: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Francia, los Países Bajos, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Islandia, Portugal, Luxemburgo, Turquía y otras naciones como la República Federal Alemana se sumaron más tarde. Esto es importante decir que la Guerra Fría podría interpretarse como algo del pasado. Y si analizamos tanto la OTAN
como el Pacto de Varsovia, podemos establecer que hay una gran similitud con los bloques militares ideológicos que existen en la actualidad. A lo mejor el bloque socialista, porque después de la segregación del año 91 sufre un golpe y un revés durísimo, es el que más ve lejanas aquellas antiguas alianzas, pero en el caso de la OTAN, podríamos decir que ese bloque está intacto y se tradujo, por ejemplo, en aquella invasión a Irak a principios de este siglo XXI o también la invasión a Afganistán, donde la OTAN, propiamente como órgano internacional militar, invadió esos países, por supuesto, comandados por Estados Unidos. En el caso del Pacto de Varsovia, la Unión Soviética, también Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria y Albania, que eran pequeñas naciones controladas por el sistema socialista durante este proceso de guerra mundial. Así es como se veía en aquel momento los bloques militares, la OTAN en 1949, el Pacto de Varsovia en 1955, y evidentemente eh, en el momento de firmar los pactos, ninguno indicaba que era un pacto militar con deseos de ganar una guerra o de invadir países, sino que se establecían algunos eufemismos, es decir, algunos conceptos que diplomáticamente sonaran bonito, pero que en la práctica realmente eran escudos militares. Por ejemplo, el Pacto de Varsovia, un tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua. Sin embargo, el objetivo era desarrollar armas nucleares a partir de 1949 y más propiamente de 1955. No podemos olvidar que todavía estaba fresco en la retina de la humanidad las guerras, o más bien las bombas atómicas que Estados Unidos había dejado caer en Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, en Hiroshima y en Nagasaki. A lo mejor pudiéramos establecer que la Guerra Fría comienza precisamente una vez detonadas ambos dispositivos, porque Estados Unidos con el uso de esa arma, lo que comunicó claramente de manera muy didáctica, pero evidentemente muy cruel, es que era el país mejor armado del mundo. A partir de ahí, el esfuerzo de la Unión Soviética fue en demostrar que no era así. Aspectos esenciales de la Guerra Fría. Habíamos señalado que es una carrera de armamentos, no solamente convencionales, sino también armamentos nucleares y balísticos. Más adelante vamos a notar también que tiene otro tipo de armamentos poco convencionales. Los hemos mencionado y más adelante lo vamos a especificar. El pánico nuclear, un poco señalando lo que habíamos anotado, la crisis de los misiles en Cuba, las conversaciones entre las superpotencias y aquel periodo de distensión y coexistencia pacífica. ¿Qué se llama distensión y coexistencia pacífica? Es el resultado de un trauma después de que se da la crisis de los misiles, en la cual la humanidad estuvo aún a presionar un botón para prácticamente, si no desaparecer, prácticamente acabar con buena parte de ella. Los líderes y las potencias se dieron cuenta que habían llegado a un punto ciertamente de delirio, y es cuando aparece la distensión. Distensión significa un poco alejarse, dejar que las aguas se tranquilicen. Vamos a coexistir de manera pacífica. No obstante, eso fue una declaración bastante resultante de ese conflicto. Lo cierto del caso es que desde el año 60, 70 y 80 continuaron los enfrentamientos de las potencias en diferentes ámbitos. Un aspecto muy importante de la Guerra Fría es el espionaje y la propaganda. Se crean grupos y agencias de inteligencia para tratar no solamente de constituir mayor seguridad hacia la potencia, sino también de espiar lo que estaba haciendo el rival. Los Estados Unidos crean la Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, que hasta hoy goza de buena salud, y la KGB
es la creación de la Unión Soviética, no solamente para espiar, sino para financiar guerrillas, grupos terroristas, golpes de Estado. Publicaciones recientes, no solamente en medios de comunicación, sino también en alguna literatura interesante, ha establecido que la CIA participó activamente en asesinatos de líderes políticos, de presidentes y de guerrillas en nuestra América Latina. Ciertamente todavía falta investigar muchísimo sobre el tema, pero en Costa Rica, por ejemplo, la revolución sandinista tuvo también en sus horas postreras un enfrentamiento con la contrarrevolución. Algunos intelectuales han dicho que la contrarrevolución que buscaba derrocar a los sandinistas del poder tenía una gran influencia norteamericana, propiamente con la asesoría de la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, que son especialistas no solamente en estrategia militar, sino también en espionaje. No en vano, en aquel proceso de Guerra Fría es que se dan y aparecen los personajes de espionaje en la televisión, como el agente 007, el agente James Bond, y las series de televisión que hacían una y otra vez énfasis en el espionaje y además en hacerlo ver como algo entretenido, como algo misterioso, pero algo también agradable a la ciudadanía. Era parte de la propaganda política. En esto de propaganda tenemos que hablar de la música. ¿Quién puede negar que los Beatles, por ejemplo, aquel famoso cuarteto inglés, o Elvis Presley, fueron íconos del capitalismo porque proponían una experiencia de una vida no solamente entretenida, sino artística, de éxito, de fama, de plenitud desde el punto de vista de riqueza material, algo que enamoró a muchas generaciones, pero que también hizo resistir a otras. Y finalmente la intervención en el tercer mundo, las guerras locales que hemos mencionado, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y la guerra de Afganistán. Esto, la guerra de Afganistán en una versión en los años 80 y en una nueva versión en el siglo XXI. Porque como decíamos, pareciera que algunos resabios de la Guerra Fría todavía existen hoy de una manera muy importante. La Guerra Fría también fue una carrera espacial. Y el ejemplo es válido en tanto ejemplifica muy bien la rivalidad que había entre potencias. Pudiéramos decir de manera coloquial que el planeta Tierra les quedó pequeño. No solamente querían demostrar que eran la potencia más grande y más fuerte de la Tierra, sino que también debían demostrar que podían dominar más allá de la atmósfera, que podían dominar el espacio. Es así que en el año 59, después de un arduo proceso de investigación, la Unión Soviética coloca al primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, que es la imagen que estamos viendo a la izquierda de la pantalla. Yuri Gagarin logra salir de la atmósfera y observar, es el primer hombre que observa el planeta desde el espacio. Aquello fue celebrado de una manera apoteósica por el bloque de la Unión Soviética, por el bloque socialista, no solamente por el hecho en sí, que ya de todas maneras es impresionante, sino porque demostraba la capacidad científica y tecnológica que tenía la Unión Soviética. Recordemos que estamos hablando de 1959. Solamente para establecer una analogía, en 1959, en los hogares costarricenses, de cada 10 hogares, uno tenía un aparato de televisión. Esto es algo que es impresionante, pero que nos sirve también para establecer y poner en perspectiva el logro de la Unión Soviética. En los primeros meses de su gobierno, el presidente John Kennedy, en uno de sus discursos más recordados, promete a sus ciudadanos, a sus electores y al mundo entero que antes de que termine la década, el Estados Unidos pondría un hombre en la luna, no en el espacio, en la luna, evidentemente como una respuesta para el bloque socialista. John Kennedy no vería esa promesa cumplida, en tanto recordamos fue asesinado en el año 63 en la ciudad de Dallas. Sin embargo, el proyecto de la NASA continuó su investigación y, por cierto,
casi al final de la década, en julio de 1969, los astronautas que ustedes observan en pantalla logran eh, llegar a la Luna en aquella famosa frase de un pequeño paso para mí, pero un gran paso para la humanidad. Y no en vano, eh, de manera muy simbólica y muy didáctica, lo primero que hace Neil Armstrong al caminar sobre la superficie lunar es colocar la bandera de los Estados Unidos en la superficie. Un tanto, y esto es algo muy evidente, reclamando no solamente el satélite como territorio estadounidense, sino trasladando la idea de que Estados Unidos había ganado la batalla y la carrera espacial durante el periodo de Guerra Fría. Fue un periodo también donde fue muy común que se televisaran los despegues de los transbordadores, algo que hoy ha pasado de moda ciertamente, pero que en aquel momento se interpretaba como una muestra de poderío y paradójicamente tenía un altísimo rating en la televisión el despegue de los transbordadores, uno de ellos fenecido, el Challenger, en aquel año de 1986, que despegó desde Cabo Cañaveral y que lamentablemente explotaría segundos después. Fue una época, la Guerra Fría, de reivindicaciones de derechos y de movimientos sociales. Y decimos esto, que esto es uno de los elementos más, si queremos decirlo, positivos de la Guerra Fría. Y es que en aquel conflicto que había entre potencias y aquella carrera militar que algunos consideraban que era poco racional, que era poco útil, que era inhumana, una importante generación establece un reclamo, no solamente de no a la guerra, de no a las armas, sino de proponer los derechos de las minorías y la paz en el mundo. Debemos mencionar a líderes como Martin Luther King, que es el personaje que tenemos aquí a la derecha. En aquel famoso discurso, Tengo un sueño, Luther King lidera la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos. Y es que, aunque Abraham Lincoln hacía 100 años había establecido la abolición de la esclavitud, Luther King levantaba la voz porque prácticamente la discriminación contra los negros en Estados Unidos permanecía más presente y más visible que nunca en los años 60. Y aquel movimiento que se le llamó de contracultura, que es el movimiento hippie, que ciertamente lo detona la guerra de Vietnam. Había un reclamo porque Estados Unidos sacara de Vietnam las tropas y dedicara su presupuesto a escuelas, a colegios, a seguro social. Aquellos muchachos que no habían vivido el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, que habían nacido en el periodo de posguerra, que querían un mundo mejor, pero que parece que se les iba y se les diluía entre las manos por el conflicto militar que estaban viviendo, pues reclamaban mayores derechos, no solamente para minorías étnicas, sino también para mujeres, para personas sexualmente diversas, en lo que se conoce como el movimiento hippie, que es una expresión bien interesante de estudiar, no solamente en lo que hemos conocido, su expresión estética, su colorido, sus ropas, su música, sino también creo que lo fundamental o lo trascendental es las consignas que establecían y que impulsaban y que desde el punto de vista de este servidor hoy son muy pertinentes. El fin de la Guerra Fría, bueno, lo ubicamos después de este conflicto de más de 4 décadas, lo ubicamos hacia finales de la década de los 80, por la misma condición de cada sistema económico. El bloque socialista entró en una crisis económica, en una escasez y finalmente se debilita de una manera muy importante. No podemos negar que hubo una participación muy activa de figuras del bloque contrario, del bloque capitalista, como la primer ministra inglesa Margaret Thatcher o el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Ambos simbolizaron una arremetida contra el bloque socialista
de alguna manera, algunos intelectuales dicen con la complicidad del presidente en aquel momento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Mikhail Gorbachev, que se reunió en muchas ocasiones con el presidente Reagan, y hay un discurso también muy famoso del presidente Reagan en el cual le ordena a Gorbachev derribar ese muro, haciendo referencia a la cortina de hierro que, según el bloque capitalista, había construido la Unión Soviética en la Europa del Este. Ciertamente las razones por las cuales el socialismo se debilita y pierde este proceso de Guerra Fría son muchas y no nos vamos a detener en ellas. Sin embargo, sí es importante destacar que el caso de Gorbachev favoreció movimientos sociales a favor de sistemas democráticos en los países comunistas. Se da en el 89 la caída del muro de Berlín, aquel muro que había dividido a la capital alemana en un evento que fue televisado a nivel mundial, de unos muchachos golpeando con mazos partes de las paredes de ese muro, y finalmente la unificación de Alemania, después que Alemania se había dividido entre las dos potencias, Alemania Occidental y Alemania Oriental. Después del año 91, el bloque capitalista quedaría solo en la política internacional, en lo que algunos consideraron era el fin de la historia, el fin de las ideologías, y que a partir de ahí se iba a implementar prácticamente lo que era el libre mercado, la privatización y la colocación de transnacionales a nivel mundial. No es coincidencia que el primer centro comercial propiamente conocido como mall en nuestro país se inaugura en el año 95, que es el centro comercial ubicado en San Pedro, y que más allá de un hecho puntual, ejemplifica la instauración de un modelo capitalista en todos sus alcances en los países del mundo, y Costa Rica efectivamente no escapa o no escapó a esa corriente. ¿Cuándo es que el mundo deja de ser bipolar? Cuando termina la Guerra Fría y se convierte prácticamente en un mundo dominado por un solo polo, el polo capitalista. ¿Cuándo iba a cambiar eso? Bueno, recientemente se ha establecido que tanto China como Rusia han vuelto nuevamente a obtener índices de producción y de desarrollo en todos los ámbitos de una manera notable e importante, y en ese sentido pareciera que hoy, no solamente en lo económico, sino también en lo cultural, en lo político, Estados Unidos debe compartir su poder en el mundo con otras potencias que reclaman nuevamente, potencias de aquella antigua Guerra Fría, que en tiempos actuales reclaman un espacio en el mapa mundial, como lo es China y la antigua Unión Soviética, hoy Rusia. La historia definitivamente que es maravillosa. Esperamos que haya disfrutado con nosotros el repasar este contenido tan importante. Gracias de verdad y los esperamos en un próximo video educativo.